En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. En el día en que celebramos la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que mucho de pensamiento, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla, de hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, preparas los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia. Rezuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará. Porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es propio para quienes se están introduciendo en alguna ciencia, en alguna práctica, en algún arte, comenzar siempre de forma sencilla, con ejemplos gráficos, para poder introducir a esa realidad a la que se va a afrontar. Antiguamente no había los medios digitales que poseemos hoy. La liturgia era un poco más compleja. Por eso las iglesias estaban rodeadas, decoradas con grandes retablos, con imágenes, que eran los gráficos que a la gente, a las personas sencillas, les hacía entender los grandes misterios de la salvación. Adaptarse a la mentalidad de la gente para entender el Evangelio es un primer paso que nos ha enseñado Jesús a la hora de evangelizar. La Iglesia no ha venido a conversar, sino a pedir la conversión. Pero para eso requiere la libertad de la persona entera. Y por eso Jesús utiliza parábolas. Las parábolas son imágenes que conectan dos realidades. La realidad de la que se habla, en este caso la siembra, con la realidad de los misterios divinos de la palabra de Dios. Es una imagen que a través de una curva une dos puntos. Jesús utiliza para hablar de los efectos de la palabra, los efectos de su predicación y de su acción, la imagen de la siembra. Todos, directo o indirectamente, conocemos de qué se trata esto de sembrar. Yo evidentemente no me dedico a eso, pero veo agricultores y tengo amigos que se dedican a eso. Y supone mucho esfuerzo personal, muchísimo esfuerzo personal, muchísimo trabajo, levantarse a deshoras, no ver amanecer en la cama. Y aparte del trabajo personal está la confianza en esos factores externos que pueden hacer que una cosecha buena se convierta en desastrosa. Pues la palabra de Dios, acoger la palabra de Dios, tiene que ver mucho con esto de la agricultura. Depende mucho de la actitud de cada uno, de sus disposiciones internas, y luego lo que nosotros dejemos hacer a esos factores externos que en la cuestión espiritual se llama la gracia de Dios. Nosotros nunca entenderemos los sagrados misterios de la salvación si Dios por su gracia no nos da a entender. Por eso a los que son más cercanos a Él no los habla en parábolas, porque Él dice que a ellos se les ha concedido conocer los misterios del reino. Ya no les cuenta cuentos, porque ya son próximos en su amistad. Ya han sido fieles a la gracia concedida, a la llamada al seguimiento de Cristo. Y esto solo se entiende si se te da. Solo se entiende si se te da.
Yo tengo la experiencia, cuando era diácono, ahora no, tanta. Me llamaban de institutos, me llamaban de colegios para tener sesiones con chavales en las clases de religión. Te metían en la clase de un instituto y ya sabías perfectamente lo que te iban a preguntar. Perfectamente. Celibato, homosexualidad, riqueza de la Iglesia, matrimonio, etcétera, 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 etcétera. Siempre lo mismo. Y en esa conversación con esas personas jóvenes entendían la lógica intrínseca de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia. Decían, efectivamente, la Iglesia tiene razones profundas para decir lo que dice y creer lo que cree. Pero, sin embargo, no me lo creo. Porque a seguir a Cristo no se sigue por una deducción lógica, sino por una gracia del corazón. Nosotros no somos más tontos por creer. Decía Chesterton que cuando él entraba a la iglesia se quitaba el sombrero pero no la cabeza. Pero sin embargo, aunque razonamos lo que creemos, nosotros nos mueve la fe en el seguimiento de Cristo, que es la semilla fundada en nuestro corazón. Que hacemos que dé fruto, evitando esas disposiciones de ánimo que impiden que la semilla dé fruto. A día de hoy es general una gran inmadurez afectiva, para asumir compromisos de la vida estable, que exigen fortaleza, que exigen estabilidad. Y la palabra de Dios tiene que ver con esto. Por eso cuando viene la primera dificultad, no lo entiendo, me aburre, la oración me cansa, lo dejo. Lo dejo. Hemos dejado que la semilla entre en abrojos, entre piedras, lo dejo. Por eso el reino de Dios está hecho para fuertes. Decía Jesucristo que el reino de Dios lo conquistan los violentos, los que se hacen violencia, los fuertes, los que consiguen que esa semilla dé fruto. Por eso las disposiciones de ánimo, de carácter, son fundamentales. Si no, la doctrina nunca se entenderá. La acataremos como quien acata otra cosa, pero no podremos comprender los misterios del reino. Nosotros estamos llamados a comprender estos misterios. Por eso la Iglesia, en la celebración de la Santa Misa, la divide en dos partes. La parte de los catecúmenos, que llega hasta aquí. Cuando el sacerdote antiguamente acababa la homilía, los catecúmenos abandonaban la Iglesia porque llegaba el momento de los fieles. Por eso a continuación de la homilía va la oración de los fieles, que era a quienes estaba destinado el conocimiento y la celebración de los misterios sagrados, la Eucaristía. Nosotros estamos destinados, por gracia de Dios, a conocer estos misterios, a darles culto y a profundizar en ellos. A no quedarnos solo lo que escuchamos aquí, lo que escuchamos allá, o mi opinión, o lo que yo creo, sino a profundizarlos, a vivir de esta doctrina. La doctrina es algo que nos guía por el buen camino. Hemos dicho en la oración colecta, Señor, con la luz de tu verdad, llamas a los que están extraviados para que vuelvan al camino. La finalidad de la palabra de Dios no es un ideal. Un ideal es una imagen que uno tiene de la vida, que está ahí en lo alto, pero nunca la alcanzará. Yo puedo pretender ser jugador de básquet, pero me falta por lo menos 1,5 metros para conseguirlo. Podré desearlo todos los días, pero será un mero ideal. Podré trabajar duramente, pero siempre tendré un gran escollo para llegar ahí. La palabra de Dios no es un ideal, porque está llamada a ser encarnada. Si fuera un ideal no habría santos, porque entonces la palabra de Dios sería irreal. Sería una imagen en lo alto al que miramos, pero sería incumplible. Pero Dios da la gracia para que se pueda cumplir. Pero depende también de nuestro trabajo personal. Depende también de nuestra entrega al Señor, de lo que hacemos cada día, de nuestra oración personal, del Santo Rosario, de las compañías que frecuentamos, de los hobbies que tenemos, de las lecturas que realizamos. Todo eso afecta, porque son las zarzas que están en nuestro corazón, y las zarzas hay que quitarlas, porque estorban a la palabra de Dios.
Dios quiere hacernos felices. Ese es su gran objetivo. Darnos la felicidad, que tiene que pasar por sufrimientos, porque toda la tierra está gimiendo, está sufriendo esta transformación, que es la llamada a la nueva tierra, al nuevo cielo, que es la escatología, el más allá. Pero depende de nosotros. Dios tiene las gracias contadas para cada uno. Decía San Alfonso María de Ligorio que habrá un día en que Dios para cada uno dejará de darnos la gracia, porque Él tiene la gracia contada para cada uno. Y si no correspondemos a ellas, llegará un día que no nos dará más. Pero si correspondemos a ellas, como una gran cadena se sucederán estas gracias para dar fruto en esta semilla. Pues trabajemos la tierra, quitemos lo que estorba para coger la palabra de Dios y que dé mucho fruto, que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. El tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar Oremos al Señor nuestro Dios, por todos los que en la Iglesia reciben la misión de sembrar la palabra de Dios, para que lo hagan con dedicación, entrega y en fidelidad a la misma palabra que anuncian, roguemos al Señor. Por los responsables de la política educativa, para que tutelen siempre el derecho de los padres a la enseñanza religiosa escolar de sus hijos, roguemos al Señor. Por los niños y jóvenes, para que su corazón sea buena tierra, donde germine la semilla de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los organismos interesados en la agricultura, para que procuren la solución justa y eficaz de los problemas urgentes del campo, roguemos al Señor. Por nosotros, que siempre estemos atentos a la palabra de Dios y la pongamos por obra, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que quiere hacer suyos los anhelos de toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu,
por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Benito Abad y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos
nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación, con la participación frecuente en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.